Este es el video número 1 de este nuevo proyecto. Bueno, mi gente, espero que estén bien. Vamos a empezar a hacer este nuevo trabajo. Es muy hermoso. Entonces voy a utilizar hilo macramé y vamos a utilizar el color blanco, el color rojo y el color verde. También voy a estar utilizando esta aguja número 3. Vamos a empezar. Entonces hacemos nuestro círculo, nuestro anillo mágico y jalo, introduzco la aguja, con esta uña sostengo el nudito, tomo el hilo y empezamos a hacer cadenetas. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Cojo una lazada y la introduzco nuevamente en el anillo grande y halo hacia arriba para que me dé la altura de las 3 cadenetas. Y tomo una lazada y saco 2, me quedan 2 anillos, tomo otra lazada y ahí vamos completando el mono. Tenemos que hacer 12 monos o 12 puntos. Entonces tomo otra vez, saco, halo hacia arriba y saco, me quedan 2 y saco, me queda 1. Nuevamente tomamos la lazada y hacemos, saco 2 y me queda 1. Tomo la lazada, vean que me quedan 3 aritos, tomo nuevamente la lazada, saco 2 aritos, me quedan 2, tomo nuevamente la lazada y me queda 1 y completamos el mono. De estos vamos a hacer 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces hemos terminado los 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cuando hemos terminado los 12, cogemos la hebrita pequeña con la que iniciamos el anillo y halamos duro para cerrarla. Luego introduzco la aguja en el centro, en el huequito del centro, saco la hebra y hago como para hacer una cadeneta. Tomo la hebra, la saco por ahí y halo para asegurar que no se me vaya a soltar. Entonces ahí me queda bien cerrada. Ahora tomo otra vez acá mi último punto, mi última arito que tenía de la puntada y nos vamos a cerrar. Insertamos la aguja acá en la esquinita, en la primera cadeneta de la esquina, tomamos hilo y hacemos un punto deslizado. Bueno, yo les explicaba que un punto deslizado es porque no se toma lazada ni de arriba ni de abajo. Entonces hemos hecho nuestra
primera vuelta con nuestros 12 puntos. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra segunda vuelta. Entonces vamos a tomar 1, 2 y 3 cadenetas. Cogemos una lazada y la insertamos en el primer huequito que encontramos. Y así hacemos un mono y ahí nos quedan 2 monos con el que hicimos. En esta vuelta vamos a hacer en todos los huequitos de a 2 monos. Entonces en el segundo vamos a hacer 2, 1 y 2. En el siguiente vamos a hacer 1 y 2. Cuando uno usa un hilo muy delgadito, queda menos tupido. Como este hilo blanco es un poquito más gruesito, se ve más tupidita la puntada. Seguimos en el siguiente. 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. Como estamos haciendo de a 2 puntos en cada huequito, son 24 puntos. Uno y 2. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la esquina donde empezamos. Ahí nos encontramos y empezamos la tercera vuelta. Este video es el que está terminando la tercera vuelta. Bueno, aquí estamos terminando nuestra tercera vuelta y aquí veníamos que eran 2 monos y 1. 2, acá son 2 y aquí es 1. Aquí es un mono. Entonces, para cerrar esta última vuelta, entonces yo no tomo la lazada ni nada, sino que me voy a 1, 2, 3 a esta última o primera cadeneta, la 1, 2 y 3, la última, tomo hilo y hago un punto deslizado. Y nos quedó, así nos quedó cerrada nuestra tercera vuelta. Acá 1, tomo 2 y 3 cadenetas, una lazada y hago un punto. Las 3 cadenetas cuentan como un mono, como un punto alto, y el otro mono. Entonces acá vamos a colocar el hilo, nuestro hilo verde. Bueno, y acá vamos a colocar el hilo verde para empezar nuestra cuarta vuelta. Entonces introduzco el hilo, tomo una lazada, me voy al siguiente punto, ponemos el hilo blanco para atrás para que no nos incomode, cojo la lazada, introduzco en el siguiente y ahí voy a hacer un punto, un mono.
y cojo y vuelvo y hago otro mono. Ahí vuelvo otra vez con mi hilo blanco, echo el verde para atrás. Tenemos que estar siempre pendiente de estar alando los hilos porque se nos afloja la puntada cada vez que soltamos. Cojo el hilo blanco, cojo la lazada y en el siguiente hago otros dos puntos blancos en una sola casillita. Echo el hilo blanco para atrás, cojo el verde y hago otros 2 puntos acá me tocó con un hilo de 2 hebras el verde porque es muy delgadito, entonces lo estoy trabajando a 2 hebras. Listo, ahí cojo la hebra blanca, corro el hilo para atrás, el verde, cojo la blanca y hago otros 2 puntos blancos. Vuelvo y corro la hebra blanca para atrás, jalo la verde porque cuando la suelto se afloja, entonces toca jalarla cuando la volvemos a coger. Cojo la lazada y hago otros dos y el otro punto, un punto verde. Como son 2 hilos y hago los 2 puntos verdes, los 2 monos. Cojo la lazada del hilo verde y hago en el siguiente huequito el otro mono. Cojo la lazada y hago el otro mono. Listo. Ahora cojo el hilo blanco, echo el verde para atrás, cojo el hilo blanco y hago los otros 2 monos en el siguiente y así sucesivamente hasta terminar toda la vuelta. 2 blancos, 2 verdes. Y nos vemos cuando lleguemos. Corro la hebra blanca para atrás, 2 blancos y 2 verdes. 1 y 2 y 2. Entonces nos va quedando así, vean. 2 blancos, 2 verdes, 2 blancos, 2 verdes, 2 blancos, 2 verdes, 2 blancos, 2 verdes. Bueno, terminando la vuelta del verde, entonces vamos a empezar con la vuelta del hilo rojo. Entonces acá volvemos a hacer nuestra argollita y tomo el tejido y saco el hilo y hago y hago 3 cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas. Siempre que empezamos una vuelta hacemos las 3 cadenetas.
hacemos las 3 cadenetas. Tomo la lazada y hago mi primer mono. Vamos a hacer 3, 3. Nuestras primeras 3 cadenetas nos cuentan como un mono. Y aquí saco la aguja, me voy a la primera cadeneta de acá, tomo la última, tomo hilo y cierro. Y hago una cadeneta y aprieto el hilo. Luego tomo la lazada, vuelvo y tomo hilo y voy a hacer otros 3 monos. 1, 2 y 3 monos. Y vuelvo y tomo la primera cadeneta de estos 3 monos y la última. Tomo hilo y en un punto deslizado y hago una cadeneta y aprieto. Y acá hago 3 cadenetas. 1, 2, 3 cadenetas y me voy al siguiente y hago el mono. Va 1, 2, 3. Saco la aguja, me voy a la primera cadeneta y la última. Tomo hilo y lo saco y hago otra cadeneta y halo el hilo. Y me voy a hacer los otros 3. 1, 2 y 3. Vuelvo a la primera de estos 3 y a la última. Cojo hilo y lo saco al otro lado y una cadeneta y aprieto, halo el hilo y 3 cadenetas, 1, 2 y 3 cadenetas y tomo la lazada y me voy al siguiente y así sucesivamente seguimos por todo el tejido hasta que llegamos a la primera flor que hemos hecho. Saco la aguja, me vuelvo a la primera cadeneta y a la última cojo hilo. Si ustedes se dan cuenta, vea, yo con estos 2 dedos como que doblo así la flor, la junto y la doblo para que me quede fácil sacar la hebra. Hago una cadeneta y luego esa es la de apretar la rosa, y luego hago las 3 cadenetas que son las de 1, 2 y 3, las de darle separación. Y acá, y así nos vemos, seguimos así hasta que lleguemos donde empezó el tejido, ahí está, todo el tejido, ahí nos vemos. Bueno, en este video continuamos explicando lo de las rositas.
Entonces acá tengo un monito y voy a hacer el segundo y el tercero. Todos van en el mismo hoyito, en el mismo huequito, y me voy a coger la primera cadeneta de esos 3 monitos y la última jalo la hebra y aprieto con estos 2 deditos. Me queda fácil apretar y sacar el hilo al otro lado y una cadeneta, y volvemos a hacer otros 3 en el mismo hoyito. Uno, 2, 3. Lo mismo, saco la aguja, busco la primera cadeneta que empezamos estos 3 y con la última halo el hilo, cojo hebra y saco al otro lado y una cadeneta y apretamos. Entonces ahí nos quedaron ya nuestros 6 monos. 1, 2 y 3 cadenetas y nos vamos al siguiente verde. Hacemos el monito. 1, 2 y 3. Saco la hebra, busco la primera cadeneta de esos 3 y con la última. Entonces acá yo aprieto así, doblo, cojo la lazada y la saco al otro lado y una cadeneta, y me voy a hacer los otros 3 en el mismo hoyito. 1, 2 y 3. Otra vez saco y me voy a la primera de esos 3 y doblo y halo la hebra y listo. Ahí nos quedaron nuestros 6 monos. Así sucesivamente seguimos hasta el final. Las 3 cadenetas y nos vamos al siguiente. Bueno, nos vemos cuando lleguemos a donde empezamos. Bueno, mi gente, bien relajaditos, trabajando juiciosos. Bueno, aquí estoy terminando ya mi última vuelta de las florecitas. Este trabajo de tejer es muy relajante y activa todos nuestros 5 sentidos. 2 y 3, nos mantiene alerta. Cerramos nuestros 3 últimos. 1, 2 y 3 y nos vamos acá a esta cadeneta, a la tercera cadeneta,
y ahí cogemos y hacemos un punto deslizado y ahí cortamos nuestro hilo. Bueno, aquí he terminado ya las florecitas, entonces vamos a empezar con el hilo blanco. Lo introduzco aquí en la mitad de la flor y hago un punto, un medio punto, o sea que no dejo dos en la aguja, sino que lo saco todo. Vuelvo y tomo y hago otro. Cojo la lazada y me voy aquí a lo verde y también ahí hago un punto medio. Cojo la lazada y me voy aquí a la mitad del blanco y ahí sí hago un punto completo y hago un segundo punto completo. Y me voy acá a lo verde y ahí hago el punto medio. Me voy acá a la mitad de la flor y hago medio punto. Me voy otra vez a la mitad y hago otro medio punto. Vuelvo y me voy aquí a lo verde y ahí hago, con el dedo empujo la rosita hacia adelante y ahí hago medio punto. Me voy acá a la mitad del blanco y ahí hago un punto completo y hago otro punto completo. Ahí son dos. Y me voy aquí a lo verdecito y saco y medio punto. Medio punto. Me voy aquí a la mitad de la flor y hago medio punto. Y otro medio punto. Ahí son dos medios puntos. Y me voy acá a lo verdecito, con el dedito empujo la flor y medio punto, o sea, y voy jalando la hebra hacia atrás. Me voy acá al medio de los blancos y ahí hago dos puntos enteros. Espero que se esté viendo bien. Me voy aquí a lo verde y cojo y hago medio punto. Medio punto. Me voy aquí, cojo la lazada y me voy aquí y medio punto. Y otro medio punto. Y así sucesivamente, vean cómo nos va quedando. Así hasta que lleguemos a la otra esquina donde empezamos. Entonces, acá nos vamos a lo verde y ahí hago medio punto. Con el dedo empujo la flor para que me quede por delante. Medio punto, otra vez. Nos vemos donde empezamos. Otro punto completo acá. Medio punto acá en lo verde.
medio punto. Entonces ahí nos va quedando así. Nos vemos cuando vayamos a terminar. Bueno, entonces ya hemos llegado aquí al final de esta vuelta de las puntadas con el hilo blanco. Entonces yo ya llegué aquí al final. Acá tomo mi lazada, hago los 2 puntos medios, cojo lazada, me voy aquí a lo verde y hago mi medio punto de ahí. Y acá hago una cadeneta y me voy acá y cierro con un punto deslizado. Acá vamos a empezar una nueva vuelta, entonces hago 3 cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas y hago un punto, alto, y acá hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y me voy acá donde termina o donde empieza la flor. Cojo la lazada, saco la lazada y ahí me queda un punto alto. Nuevamente hago 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y me voy acá a donde empieza la otra flor. Cojo la lazada y así toda la vuelta se nos va a ir así con esas cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 y cojo la lazada nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5 y cojo la lazada y me voy acá. Y hago un punto alto y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 y así sucesivamente hasta que terminemos, sin olvidarnos de coger la lazada. Bueno, y nos va quedando así, Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro proyecto, de nuestro trabajo. Yo voy a terminar acá mis 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas y las voy a insertar acá en la última cadeneta de acá con un punto deslizado. Entonces ahí
hemos terminado nuestro trabajo. Ahí yo ya corto el hilo, saco la hebra y halo para que quede asegurado. Después yo todas estas hebritas las tengo que esconder. Acá volteo el tejido y las voy escondiendo hasta que ya no se vean y hasta que ya las pueda cortar. Por ejemplo, esta la podemos amarrar acá ahí y ya podemos cortar. Esta también la podemos cortar y mira cómo nos ha quedado nuestro trabajo. Nos ha quedado nuestro trabajo y para nuestra próxima clase vamos a hacer esta materita para poner maticas ahí o para lo que ustedes quieran utilizarlo. Esto es un trabajo muy relajante, nos pone nuestros 5 sentidos a funcionar y estamos haciendo algo provechoso. Estamos también, podemos hacer proyectos de trabajo, podemos vender las cosas que hacemos y enseñarles a otros también a que las hagan. Bueno, mi gente, Dios me los bendiga y espero que les queden súper lindos todos esos trabajos que están haciendo, todos esos trabajos que están aprendiendo a hacer.